Bueno, como recordarán, nosotros estábamos con el tema de Santiago, habíamos arrancado hace poquito a estudiar Santiago, la carta de Santiago, cuál es el propósito de Santiago, y hemos derribado algunos mitos, podríamos decir, de que por ahí nosotros nos detenemos en pensar que la carta está está dirigida a una iglesia, en donde la iglesia tiene que empezar a cumplir ciertos rituales o cómo comportarse uno con otros, pero hemos visto que por ahí la intención de Santiago, que es el medio hermano de Jesús, es que podamos entender que debemos comunicar la imagen de Dios a los demás. Y hemos visto que por lo que Santiago va desarrollando en toda la carta, cómo constantemente es enunciado las peleas que habían entre los hermanos de la iglesia. Eran muy combativos entre ellos. Tenemos casos que uno se quería imponer sobre otro, casos de que tenían preferencias por algún hermano por encima de otro, ya sea por cuestiones económicas, por ejemplo. Hemos visto cómo Santiago una y otra vez empieza a subrayar esto de las relaciones entre la iglesia y vemos que de alguna manera pareciera que la iglesia, de boca para afuera, enseguida ellos hablaban de doctrina, de la fe, la tenían clara, pero ahora, a la hora de vivirla, un poquito hacían aguas, ¿no? Ellos empezaban a competir entre ellos y comenzaban ciertos conflictos. Entonces, llegamos al capítulo 3, que es el que nos toca ver hoy, Santiago capítulo 3, y de pronto vemos cómo, no sé si todos tienen el título en la Biblia, capaz que nos pueda llegar a ayudar. ¿Sobre qué habla? La lengua. Evidentemente es un tema muy controversial, muy bueno, puede ser muy dinámico, pero también nos va de una u otra manera a chocar a nosotros, a tocar, como lo ha hecho conmigo. Así que nuestro texto de hoy va a ser el del 1 al 12, capítulo 3 de Santiago. Tengo la versión de la textual. Dice: hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3. Si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y otro lado. Observad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que sea el impulso del timonel. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno, porque toda naturaleza de bestias, tanto de aves, reptiles y de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno de los hombres puede domar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. ¿Acaso un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. En este capítulo podemos tal vez dividirlo en 3 encabezados, como para guiarnos un poco la intención y encontrar la estructura de por qué Santiago, inspirado por Dios, quiere contarnos esto. Yo puse que del versículo 1 al 2, lo que dice Santiago es advertir sobre la lengua. Tiene algunas advertencias. Del versículo 3 al 8 vemos cómo Santiago expresa la lengua, que es un poder para dirigir y destruir. Y del versículo 9 al 12 vemos la lengua como dependencia del Espíritu Santo. Así que en el primer encabezado que estamos desarrollando ahora, que es la advertencia sobre la lengua, vemos que evidentemente Santiago viene hablando y confirma lo que dice en el versículo 1, que dice: hermanos míos, no aspiréis mucho a ser maestros,
sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Y es preguntarnos por qué tal vez Santiago dice esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el ser maestro con aspirar a ser maestros y que haya un juicio? Es la pregunta que nos podemos hacer. Evidentemente, había hermanos dentro de la iglesia que querían, ¿no es cierto?, tener un cierto rango, por así decirlo, tener cierta autoridad o querer ser visto como alguien distinto, alguien diferente. Entonces, de alguna manera, en el versículo 2 vemos que Santiago quiere contrastar esto, porque dice, porque todos ofendemos. O sea que muchas veces queremos aspirar, y no es porque esté mal en sí, obviamente, enseñar la palabra de Dios. De hecho, de algún modo todos lo hacemos, porque todos comunicamos de su palabra. Pero acá está diciendo, en el versículo 2, que por eso aspiramos a esto, pero la realidad es que muchas veces ofendemos, y es algo que no tenemos en cuenta. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. ¿Qué querrá decir con esto? O sea, que todo el mundo de alguna manera ofende, ¿no es cierto? Y cuando dice todos ofendemos, Santiago, ¿a quién dirige esta palabra? ¿No? ¿Solamente a la iglesia o se incluye? Vemos que de algún modo él se incluye en esta palabra y dice, todos ofendemos siempre, todos cometemos errores, todos tropezamos, ¿no? Y esto es lo que apunta, esta advertencia que quiere hacer Santiago a la iglesia, de que pareciera que hay algunos que quieren ser más que otros, algunos que se comparan, compiten, pero la realidad es que con la lengua todos ofendemos, todos hacemos daño. Y ya del versículo en adelante, del versículo 3 y 8, podemos ver lo que puede hacer la lengua, ¿no? Con la lengua podemos dirigir, guiar, o con la lengua podemos destruir. Y usa 3 figuras, 3 ilustraciones. ¿Alguno se dio cuenta? ¿Cuáles son? Bien, el barco, uno. ¿Otro? El caballo y otro más. Muy bien, la chispa, el incendio. Con algo tan poquito puede incendiar ¿qué cosa? Dice Santiago. Perfecto, un bosque. Detengámonos ahora en la primera ilustración que menciona en el versículo 3, que dice, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y otro lado. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá contrastar Santiago con esto de dirección con la boca y el caballo? ¿A alguno se le ocurre una idea? ¿Cómo? Poder bajo control. ¿Quién lo dijo? Hacia atrás. Poder bajo control, muy bien. ¿En base a qué? Poder bajo control, ¿en base a qué? El freno de la boca, ¿no? O sea, con algo tan pequeño, quiere mencionar el autor, vos podés guiar ¿qué cosa? Un animal tan grande, un caballo tan pesado. Vos podés dirigir, podés frenar desde un elemento tan pequeño del cuerpo. O sea que la boca, quiere decir acá, o la lengua, sí puede servir como guía, como dirección, ¿no? Como es el caso del caballo. Ahora, el otro que dijimos, la otra observación, es ¿cuál es? La de las naves, los barcos. Otra vez contraste muy parecido, que es lo que observamos acá. ¿Qué es lo tan chiquito de un barco que guía todo, ¿no? Desde el timón, desde algo tan pequeño, puede guiar una nave tan grande. Y acá agrego un elemento que está bueno para observar y subrayar, que dice que el barco es guiado a través de un timonel que maneja un timón, incluso en qué momentos, dice en el versículo 4. Vientos, tormentas. O sea que desde algo tan pequeño como un timón se puede guiar y direccionar un barco, una nave tan grande, incluso, en este caso, las tormentas, los vientos impetuosos. Y acá de a poco vamos a estar viendo de nuevo cómo Santiago empieza a usar figuras del Antiguo Testamento. No es que a Santiago se le ocurrió una idea general, sino que él empieza a utilizar elementos, gráficos, palabras, para que el lector de aquel tiempo pueda entender a lo que apunta el autor. Y ya vemos en el versículo 5 la tercera ilustración, que lo decía el hermano al fondo también, que se refiere a la lengua. Dice que la lengua es un fuego. Ya pareciera que le da un tinte un poco más negativo, ¿ven? Lo otro era dirección, era guía, en algo tan grande como un barco, en algo tan pesado como un caballo. Pero ahora
pareciera que Santiago lo que está queriendo hacer acá es darle un tinte a lo que podemos hacer con la lengua, no solo direccionar, guiar, sino que también podemos destruir. Dice, la lengua, así también, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, ven otra vez el mismo contraste, pero yo tengo en esta versión, se jacta de grandes cosas. ¿Ven? Y mira que con un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. Y la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿por qué usa esta palabra jactar? ¿Se les ocurre algo? Orgullo, soberbia, ¿cómo? Se le da más valor al que realmente tiene. Perfecto, hay una jactancia ahí por detrás de darle valor a lo más importante. Tal vez ahí tiene un poco más de sentido cómo arranca el capítulo 1, que vimos que había algunos que querían aspirar a ser maestros, ¿no? Se quieren jactar. O sea que una jactancia lo que puede causar, según esta figura que utiliza acá Santiago, ¿qué cosa? Destrucción. Con un pequeño fuego, una pequeña chispa puede causar que todo un bosque se arruine, se destruya, ¿no? Que es un poco lo que a veces estamos acostumbrados a ver enfrente del río, ¿no es cierto? En la isla. Prenden fuego y hace desastre. Los animales se van, genera un caos en el lugar. Entonces, evidentemente acá, Santiago empieza a utilizar otra palabra que puede causar daño a todo el mundo, que es la jactancia. O sea que uno puede utilizar la lengua no solo para direccionar, para guiar, para dirigir, como el caso del caballo y el barco, sino que la lengua puede ser utilizada para destruir a los demás. Corromper, dice ahí, corromper. Fíjense cómo con tan poco, algo tan pequeño, nosotros podemos corromper las relaciones, podemos dañar a nuestro prójimo y en este caso dañar a nuestro hermano. Entonces, si nosotros comparamos esto que hace Santiago, de estos dos caminos que el hombre puede llegar a tomar, de usar la lengua como para dirigir, como para direccionar, o usar la lengua como para destruir, para corromper, como recién decía Marta, podemos entender por qué en el versículo 13, que no es lo que vamos a leer hoy en adelante, Santiago empieza a hablar de qué cosa, de dos qué, dos sabidurías. Evidentemente usar la lengua para guiar y direccionar implica que estoy usando la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, que dice que es pura y es pacífica. Pero ahora, si yo uso la lengua como un fuego para destruir, acá lo que está mencionando que es una sabiduría de la tierra, terrenal, que es carnal y diabólica. ¿Ven? Santiago empieza en su mente a usar figuras del Antiguo Testamento, en este caso del Génesis, que ahora vamos a estar viendo un poco más, en donde con la lengua podemos tomar decisiones. Podemos ser de bendición a los demás, o podemos ser de maldición y destrucción para los que nos rodean. Si vemos el versículo 6, vemos esta figura ya que podemos ver en el inicio del Génesis, en donde dice que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Fuertísimo, me parece, cuando leía esto. Lo leí un montón de veces para tratar de desmenuzar todos los adjetivos que Santiago está usando acá. Ya de alguna manera está diciendo que la lengua utilizada, según la sabiduría carnal, terrenal y diabólica, lo que produce es o es manifestada o impulsada por el mismo infierno. Que es lo que podemos ver en el Génesis, en el huerto del Edén. Cuando aparece la serpiente, ¿qué tipo de palabras usa? ¿Para guiar? ¿Para direccionar? ¿O precisamente para destruir? ¿Para separar de Dios? ¿Para inculcar el pecado? ¿No es cierto? Evidentemente acá la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, es presentada de esa manera, para confundir. Sí. Ahí vamos a eso. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿La lengua en sí mismo tiene una...? Evidentemente, la lengua en sí mismo, como dice el hermano, no es nada, sino que lo que habla el corazón sale de la boca, ¿no? Entonces, la lengua en sí mismo no es nada. Ahora bien, versículo 6, leímos cómo la serpiente, esto que representa el maligno en el huerto del Edén, usó palabras para destrucción.
Y acá vemos en Santiago que dice que las palabras que producen daño vienen del mismo infierno, ¿no? Esa es la conexión que podemos estar mencionando. Y si me acompañan en Proverbios 15, del 1 al 4, dije marcado acá igual que vamos a volver, Proverbios 15, del 1 al 4, vemos acá cómo se menciona estos dos caminos de usar la palabra, de usar nuestra lengua, que como decía el hermano recién es producto de nuestro corazón. Proverbios 15, del 1 al 4, es un proverbio reconocido. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira o la quita, mas la palabra áspera hace subir el furor, tengo yo. Vemos otro contraste, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Ven? Versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora, versículo 4, viene la mención que hace acá. La lengua apacible es árbol de vida, tengo acá, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Ven los dos caminos? Nosotros podemos producir con la lengua, como leímos recién, adornarla con sabiduría. Podemos ver que con la lengua, con la blanda respuesta, calmamos la ira del que está enfrente nuestro. Vemos que la lengua apacible es árbol de vida. ¿Cómo usamos la lengua? Produce manantial de vida. Es sabiduría de Dios que es comunicada por medio de nuestra boca. Pero de lo contrario, la perversidad de nuestra lengua produce quebrantamiento de espíritu, daña, destrucción. Es como el fuego, es el infierno mismo. Es contrario al árbol de la vida. Es el árbol de la muerte que se presenta. Entonces, un poco es, yendo al hoy, es preguntarnos qué nos lleva a nosotros como iglesia usar muchas veces este tipo de lengua, ¿no? Que vamos a lo que decía el hermano recién. ¿Cómo nos manejamos en las relaciones con la iglesia? ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Y evidentemente, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de cómo nosotros podemos dañarnos a nosotros mismos, siendo combativos, peleando entre nosotros, también a través del chisme. Es otra cosa que podemos dañar a través de nuestras palabras a nuestros hermanos. Y quisiera que me ayuden acá con algunos versículos, son solo 5 cortos. Si algunos voluntarios pueden levantar la mano y tirar algunos proverbios para que podamos analizar cómo a través de nuestras palabras podemos dañar a nuestro prójimo. ¿Alguno que pueda leer Proverbios 11:9? Que levante la mano. Allá atrás, muy bien. Otro que busque Proverbios 17:9. Acá adelante, muy bien. Otro que pueda buscar Proverbios 18:8. Acá. Y otro que busque Proverbios 20:19. Acá adelante. Y uno más, Proverbios 12:18. Me queda uno. ¿Algún voluntario? Acá adelante. El tuyo, Proverbios 20:19. Entonces, el primero que vamos a leer es Proverbios 11:9 y del mismo capítulo está el versículo 13 también. 9 y 13. 13. Bien, ¿ven? Ahí habla del hipócrita, del que daña a los otros con su palabra, y también habla del chisme. Dice, la gente chismosa, acá en este caso no está hablando de calumnias o hablar mal, sino que hace el chismoso, dice acá. Revela, lleva y trae, dicen acá adelante. Revela secretos, ¿ven? La dinámica. Desparrama, dicen por allá del medio. Acá no pasa, ¿no? No, me parecía. Pero la gente confiable, ¿qué cosa? El árbol de la vida. Es discreta. ¿Ah? La gente confiable, el que usa la sabiduría de Dios, es como árbol de vida. Es discreta. ¿Cómo? Guarda el asunto, dice en esa versión. ¿Y quién tenía Proverbios 17:9? Cris.
Muy bien. Aparta al amigo. El que cubre la falta, busca amistad. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué dirá falta acá el proverbio este? Ahí está. Las debilidades que el otro tiene, por ejemplo. ¿Por qué va a estar divulgando la debilidad de la otra persona? Más el que la divulga, ¿qué hace? Aparta al amigo, dice el texto. O sea, rompe relaciones. ¿Ven? ¿Cómo? Difama, ¿no? O sea, lo que está diciendo acá el autor, un consejo, es un proverbio, que en este caso, el que no cubre la falta y la divulga, rompe relaciones. Todo lo contrario a lo que el árbol de vida produce, en este caso, lo que la sabiduría de Dios, que es pacífica y pura, produce, esta manera de actuar rompe con la relación con mi hermano, en este caso. Proverbios 18:8, ¿quién tenía? Acá. Da uno. ¿Vos tenías el? ¿Y vos cómo tenías tu versión? Bien, ¿y qué? No, ese es otro, todavía no. Proverbios 18:18 era. 18:8, perdón. Dale, por favor. Bien, ¿qué dice? ¿Leyó bien o más o menos raro? Es más rico si le pones sal. Es extraño. ¿Ven el contraste? Acá que está diciendo que los chismes son sabrosos, deliciosos. Deliciosos bocadillos, dicen. Mirá vos, penetran en lo profundo del corazón. ¿Ven? ¿Nos gusta o no nos gustan los chismes muchas veces? Bien, nos gusta, nos encanta. Tanto contarlos como escucharlos, ¿no? Se armó Bolonqui. Bien, sigamos. Proverbios 20:19. Otra vez más fuerte, a ver, ¿el qué? ¿Qué está diciendo acá? Habla del que no cubre algunas cuestiones personales y con las personas que andan divulgando constantemente. ¿Qué consejo puede dar acá Proverbios? ¿Qué entendieron? En lo posible apartarse. ¿Por qué? Porque como leímos antes, nos gusta escuchar y nos gusta contar. Es sabroso para nosotros, es delicioso. Entonces con un poquito, como veíamos en Santiago, con un poquito de fuego podemos generar un caos en el bosque, hermano. Antes no usaste la palabra producir, y esto está comprobado. Un segundo Sí, alcanzan para decir dos palabras. bien. 120 en un minuto, Mirá, vale 7.000 por hora. buena Si data. lo usamos para bien o para mal. Muy buena data, ¿no? Cómo podemos usar las palabras. En un segundo ya decimos dos. Hay algunos que somos más rápidos que otros. Pero más o menos. Yo te lo cuento, pero no se lo cuento a nadie. Se lo contás y el otro dice lo mismo, te lo cuento, pero no se lo conté a nadie. Así, un teléfono y también se hace, como dice la hermana, un teléfono descompuesto, ¿no? Ahí está, para estar orando. Ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. El- Revestimos el chisme con algo que parece bueno. Muy bien. El- Acá no pasa, dice Carlitos. Proverbios 12:18, ¿alguno lo tiene? El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Bien, el charlatán, ¿qué dice? Hiere con la lengua Sí, como una espada, bien. pero la lengua del sabio brinda alivio. Miren lo que podemos hacer con la lengua. Es como esta figura que es como una espada, como estar dando estocadas. Tac. Vos lo que estás haciendo es dañando las relaciones. Vos estás dañando a la otra persona. Pero la lengua de los sabios, ¿qué produce? Alivio, medicina, según la versión. ¿Ven? Esta constante que vemos en Proverbios de tomar del árbol de la sabiduría de Dios, del árbol de la vida, o el árbol de la muerte, que produce muerte, destrucción. Entonces quisiera que tratemos entre todos ahora ver algunos ejemplos contemporáneos
en la vida cotidiana de la iglesia. Uno recién, Carlito Seminari, mencionaba cómo a veces revestimos estas cosas con palabras que suenan muy espirituales o cristianas. Por ejemplo, te cuento esto para estar orando, ¿no? Decimos, bueno, te cuento esto para estar orando. ¿Ve? Y enseguida empezamos a competir, ¿no? A ponernos en un lugar donde pareciera que mientras más sé del otro, más lo malo sé del otro, mejor me siento yo, mejor quedo yo, ¿No les parece? O hay otra frase que podemos utilizar y solemos utilizar, a ver si están de acuerdo, esto de estoy preocupado por la iglesia, te pido que estés orando por. ¿Puede ser algo válido? Me preocupa por la iglesia. O podemos decir, me preocupa por cualquier hermano, por cualquier ministerio, por cualquier líder, ¿no? Me preocupa esto. Entonces, con la excusa de me preocupa, nos damos licencia para todo, ¿no? Como la película vieja de los más fanáticos de James Bond. ¿Vieron la película Licencia para Matar? De James Bond. Con esa palabra pareciera que tenemos licencia para todo. Empezamos a disparar a todo el mundo. Pero una de las cosas que podemos pensar, cómo a veces dañamos la imagen de mi hermano, que es la imagen de Cristo, que es lo que vamos a ver en Santiago más adelante, con estas palabras que se revisten de espiritualidad. Pensamos que esto está bien y aprovechamos el momento para hablar, que destruye, o para escuchar, que alimenta y que nos parece una delicia, como leíamos recién. Ejemplos. Quisiera traer ejemplos y detenerme acá porque creo que es bastante práctico para la vida cotidiana nuestra. Puse ejemplos. Líderes de jóvenes. A veces los líderes de jóvenes podemos competir, ¿no? Podemos estar compitiendo sobre uno o alguien que diga, uy, estoy preocupado por los jóvenes, y empezamos a atacar a los líderes de jóvenes, por dar un ejemplo. Por los líderes adolescentes, acá tenemos un par. Por los directores de alabanza, ¿por qué no? Empezamos a combatir y a decir, me gusta más este director, me gusta más el otro director, o directores entre ellos. ¿Qué músicas traen? Los músicos, ¿quién toca mejor? ¿Hay himnos en la alabanza? ¿Están los más fan de los himnos y yo faltan himnos? Por dar ejemplos. ¿Otro ejemplo que se les ocurra? Anoté otros. Dice, por los líderes de grupos familiares o por los que van a un grupo familiar. Me gusta ir acá porque esto otro, me gusta allá porque esto otro. Y no nos damos cuenta y empezamos a competir como iglesia, a sacar mano, a chismosear o a decir, estoy preocupado por esto. Vamos a estar orando, ¿no? Otro ejemplo, los pastores. Entre los pastores tenemos 3 acá, ¿no? No saben hacer. ¿Quién no sabe hacer asado de los pastores? Carlos no sabe hacer asado, no puede ser. Somos varios que no sabemos hacer asado. No somos argentinos, por eso. Toman mate. No, esta competencia que se puede dar, ¿no? Competencia incluso entre los pastores, de decir, a ver quién se impone por otro, sobre otro. ¿Qué puede comunicar la iglesia? ¿Qué puede entender la iglesia? La iglesia puede tomar partido por algún que otro pastor. Puede generar división en la iglesia cuando comunicamos mal, ¿no? ¿Quién habla mal del Señor? Más. ¿Cuál de los pastores habla más del Señor? Más al Señor. ¿Cómo sería eso? A ver, que no entendí. No, perdón. Le habla más el Señor, claro. El Señor me habló. Claro, un pastor, el Señor me habló, el otro no le habla tanto y entonces empiezan las competencias, ¿no? ¿No te pasa eso en la Biblia? Que la iglesia empieza a tomar partido de alguno u otro. Pablo, bien. ¿En qué iglesia? ¿Por qué? Bien, uno era de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefa, otro de Crispo, era otro más. No, entonces la comunicación, el lenguaje, la lengua entre ellos también es importante porque están guiando a la iglesia. Y ustedes probablemente tengan más ideas, ¿tá? Si se le ocurre alguna. Pero ahora, siguiendo con el texto en Santiago y volviendo, estamos en Santiago 3, podemos ver cómo de nuevo, una y otra vez, Santiago usa el mismo lenguaje del huerto del Edén. Dice así, versículos 7 y 8, y ya vamos terminando con el segundo encabezado.
Dice, porque toda la naturaleza de bestias, tanto de aves y reptiles como de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué palabra usa acá? ¿Qué quiere decir domado? En mi versión dice domado, pero tal vez ustedes tengan alguna otra versión que arroje, ¿cómo? Controlado. Autoridad. ¿Qué está diciendo acá Santiago? Dice, el hombre ejerce dominio, como vimos en el huerto del Edén, sobre los animales, sobre las bestias. Pero ¿por qué cosa el hombre no puede ejercer dominio? La lengua. No hay chance. ¿Quién? ¿Ningún hombre? ¿Algunos sí, otros no? Versículo 8. ¿Cómo? Bien, versículo 8 dice nadie. Del versículo 2 leímos que un hombre perfecto puede hacerlo y maduro. Pero Santiago dice, todos ofendemos. Así que ven ese contraste, esa dicotomía. Versículo 8 dice que ninguno de los hombres puede domar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Fuertísimo. Llena de veneno mortal. Entonces, si dice Santiago que ninguno de los hombres puede domar la lengua, y él se incluye porque él es un hombre, entonces es preguntarnos, ¿quién lo puede hacer? El Espíritu Santo. Nadie, muy bien, nadie, ninguna persona puede domar la lengua. Y ahí entramos en el último encabezado, en el final del mensaje de hoy, en donde el versículo 9 adelante empieza a hablar del Espíritu Santo y la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para hacer. La necesidad que tenemos de soltar nuestras armas y reconocer que no podemos, porque nuestra lengua ofende, nuestra lengua daña. Versículo 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. Y ahí está el contraste, ahí está el clímax, el problema. No se trata simplemente de no tengo que portarme bien, o no, la verdad que soy una buena persona y tengo que generar buenas amistades dentro de la iglesia, por ejemplo, que no está mal, sino que acá el problema con dañar la imagen de mi hermano es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como iglesia, nosotros ¿qué imagen expresamos? ¿La imagen de quién? La imagen de Cristo. Entonces, si empezamos a dañar la imagen de mi hermano, tratándolo mal, compitiendo, ¿a quién estoy golpeando? Al cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos dañando a la iglesia, que eso aparece también en Romanos, más adelante, que no vamos a hacer tiempo de ver, tampoco hoy. Entonces, en el versículo 10 en adelante, empieza a hablar de dos ilustraciones acá. Está a full con las ilustraciones, Santiago. Versículo 10. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. ¿Acaso un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué está queriendo decir esto? Si decimos por un lado que todos cometemos errores, que todos ofendemos, ¿por qué ahora salta Santiago como diciendo, che, una higuera no puede producir aceitunas, por ejemplo? ¿Qué querrá decir acá? ¿A uno se le ocurre algo? Habla de la identidad. Integridad, podemos también pensar. Muy bien. Y que las dos cosas no están bien. O una es verdad y la otra mentira, o una es mentira y la otra es verdad. Tal cual. El cristiano es, perdón, que no maldiga. Bendice. Naturaleza, hipocresía. Hay todas estas cosas pueden estar ligadas, ¿no? Por la vivencia de un creyente, la vivencia de un cristiano. Porque de alguna manera Santiago está diciendo, perdón, ningún ser humano puede controlar la lengua, no hay nadie que lo pueda hacer. Controla las bestias, controla los animales, controla toda la naturaleza, pero la lengua no la puede controlar nadie. Entonces, ¿qué está diciendo? La única manera de controlar es con otra naturaleza, una nueva naturaleza. O sea, nosotros no podemos hacerlo, es rendirnos. Porque si damos fruto, el fruto del Espíritu, en este caso, la única manera de poder hacer eso es reconocer, como hace Santiago en la carta, es no hay hombre, no podemos hacerlo. Tenemos que rendirnos. Entonces, ya terminando con un texto, quisiera que vayamos a Efesios
4:29, me parece que Pablo habla de lo mismo y podemos hacer un buen cierre acá. Efesios 4:29. Pablo aconseja esto mismo, que aconseja a Santiago. Dice Efesios 4:29 al 32 y vamos a leer el 5:1. Dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito airado y maledicencia, junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también, ¿quién nos perdonó? Dios, en Cristo Jesús. Sed pues, capítulo 5, versículo 1, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó, y se entregó por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios, por olor fragante. La única manera que nosotros podamos realmente soltar nuestras armas, dejar de pelear, dejar de competir, no dañar con nuestra lengua, es mirando la cruz. Es reconocer que alguien vino y nos salvó y nos rescató de esta vana manera de vivir. Entonces, cuando yo veo el Evangelio, de donde Dios me rescata, de donde Dios me saca, yo automáticamente empiezo a brotar de este manantial. Empiezo a comunicar con la iglesia, con mis hermanos, de una manera distinta. Me quito, como dice acá el apóstol Pablo en Efesios, toda esa ira, todo ese enojo, que es lo que produce en nuestro corazón, que nuestra boca diga todas estas cosas. Y quisiera terminar con un fragmento de un libro que se llama Guerra de Palabras, de Paul Tripp, que dice esto: debemos comenzar reconociendo humildemente que el origen de nuestras palabras no solo proviene del Señor, como vemos en Génesis 1, sino también de las palabras de la serpiente, Génesis 3. Con este reconocimiento confesamos que nuestra lucha con la comunicación no es primariamente un asunto de técnicas, sino una lucha del corazón. Nuestra guerra de palabras no es contra otras personas, es una batalla interna. ¿Hablaremos de una manera que refleje al Señor, al gran orador? ¿O hablaremos de una manera que refleje a la serpiente, el gran engañador? ¿Quién controlará nuestros corazones y nuestras palabras? Esperemos que sea nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Señor, venimos una vez más reconociendo que erramos, reconociendo que ofendemos, reconociendo que con nuestras palabras muchas veces queremos competir. Por eso, una vez más, como leíamos recién, pedimos de tu gracia, de tu sabiduría, que podamos tomar esta decisión una y otra vez de ser de bendición para con mi hermano. Que pueda, Señor, mirar todos los días la cruz, mirar el Evangelio, mirar esta buena noticia que Cristo, siendo santo, murió por nuestros pecados, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que sea viva en nuestros corazones, que podamos meditarla una y otra vez y que podamos ser comunicadores, Señor, de tu evangelio, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, y que podamos realmente crecer en esto que es sumamente difícil y podríamos decir imposible, que es domar nuestra lengua. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.